Pues vamos a compartir, vamos a entrar dentro de lo que sería la interfaz de Polarion, ¿vale? De nuestro gestor de requisitos, en este caso. Tenemos nuestros propios módulos donde vamos a poder diseñar y plasmar lo que viene a ser, en este caso, pues nuestra parte de requisitos, nuestra parte de diseño de requisitos de sistemas, requisitos de diseño de software, ¿vale? Nuestro propio análisis de riesgos, nuestra planificación, lógicamente, de todos estos requisitos, ¿vale? Y la última parte, la parte de testeo. Entonces, la demo, para lo que estamos aquí, es enfocar y ver cómo trabajaría Polarion, esta gestión, esta redacción de requisitos dentro de Polarion, nuestro sistema o nuestro gestor de requisitos, y cómo lo trasladaríamos y conectaríamos con nuestro software eléctrico, ¿vale? Que es Capital. En este caso, como os he comentado, tendríamos dos entornos. Uno de ellos podríamos basarnos directamente, estamos cómodos en una parte documental, ¿vale? Dentro de una parte tipo Word, que es el que todos conocemos, donde podemos empezar aquí a describir todos nuestros requisitos, ¿de acuerdo? Como veis, todos estos son nuestros requisitos desglosados, ¿de acuerdo? O si no estamos cómodos en este entorno, nos podemos basar dentro del propio Polarion en el entorno de requisitos, ¿vale? Lo que sería el baúl, ¿de acuerdo? En este caso, para crear un requisito es tan sencillo como creo dentro del icono, escribo el título, la descripción, lo que a mí me interese de mi requisito, ¿vale? Y lo guardaríamos y empezaríamos nuestro flujo de trabajo. Vamos a ir directamente a lo que es la preparación de la demo. En este caso, hemos separado la demo en tres sistemas diferentes. Uno, como os digo, la parte de gestión de requisitos, donde puede ser un requirement engineer, ¿no? Dedicado directamente a emplazar y generar estos requisitos. A posteriori, otro departamento, en el caso que lo llevará Alejandro, ¿no? Que es el personal que trabaja dentro de Capital. Y una vez acabado dentro de Capital, o un PM o Quality Assessment o, bueno, un departamento independiente, aparte de testing, evaluación, como queramos, va a validar cierta información o ciertas propiedades que Alejandro habrá aplicado dentro de Capital. Es decir, vamos a gestionar nuestros requisitos o crear nuestros requisitos indicando cierta información para que la vea Alejandro lo trabajará en Capital y posteriormente un tercero, que voy a ser yo, ¿vale? También por ese rol. Vamos a ver cómo mediante una tercera herramienta que nos la proporciona la suite de Capital vamos a poder validar esta información y trasladarla dentro de Polarion, ¿vale? En este caso, para facilitaros un poco el trabajo, yo ya me he hecho un filtro de algunos requisitos creados y asignados a Alejandro, ¿vale? Donde veis, quiero esto un poquito, ¿vale? Para que lo veáis, ¿vale? Donde veis, oye, pues una pequeña descripción de lo que necesito. Aparte, aquí yo le puedo empezar a indicar, pues Alejandro, oye, ¿qué es lo que yo necesito con lo que quiero vincular? ¿No? Quiero crear esta información y yo a posteriori quiero evaluar. En este caso va a ser la Data Discourse Control. En este caso, obviamente, no solo necesitar heladas, sino que aparte yo sé que le vamos a aplicar ciertas cámaras para este sistema. A partir de aquí, ¿vale? De manera sencilla, a través de un listado de valores, ¿vale? Los que podemos construir como queramos, ¿vale? Voy asignando todo aquello que a mí me interese, que será lo que a posteriori veréis que Alejandro va a trabajar, ¿vale? Y a partir de aquí, fijaros que el propio gestor de requisitos, que es uno de los puntos fuertes que tiene, también puedo indicar un flujo de trabajo, ¿vale? Para facilitarnos aparte nuestro sistema de tracking, validación, cumplimiento de normativas, etcétera. ¿De acuerdo? Como veis, en una primera instancia le indico que quiero ver, es tan sencillo como indicárselo, como os digo, esto ya viene, lo he construido, pero fijaros que ahora yo diría, oye, para que Alejandro pueda trabajar, o a mí, para darme como seguridad de que no trabaja con todo lo que hay dentro del repositorio de mi proyecto, lo que tengo construido es que Alejandro solo pueda trabajar con aquello que yo haya revisado, que le haya dado un OK. Fijaros que ahora mismo el propio gestor no me lo permite. ¿Por qué no me lo permite? Porque en este caso puede ser un supervisor o el propio ingeniero de requisitos, puede decir, oye, esto está correcto, esto es lo que necesito trabajar, y le doy el OK. Vamos a aplicar un sistema de aprobaciones. Entonces yo le digo, le doy al aprobado, lo guardo. Fijaros que más abajo también hay un sistema de firmas, un sistema de aprobación, el cual me sirve para hacer la validación a posteriori, ¿eh? Es decir, veremos los dos flujos de trabajo. En este caso, ahora ya lo tengo aprobado, ya puedo revisar el requisito, le doy el OK, está revisado por el supervisor. Y ahora en este momento, yo ya aprovechando esto, ya me he creado un filtro para Alejandro, para Capital, que este lo verá Alejandro también en su software, que podrá filtrar directamente por los requisitos que yo quiero que trabaje. ¿Vale? Fijaros, le quito los revisados, tiene más asignados, pero estos pueden ir. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí es, digamos que
Por mi parte, yo seguiría trabajando, pero Alejandro ya podría empezar a manipular, pues, el solicitado, ¿no? Dentro de Capital. Vale, pues paso la tarea a Alejandro y que os vaya mostrando, pues, cómo funcionaría esta información dentro de Capital, qué es lo que él puede ver. Pues bueno, voy a compartir yo la pantalla y vamos a ver la información que rescatamos de lo que ha comentado Gerard. Vale, perfecto. Bueno, aquí, de igual forma que hemos visto que tenemos el proyecto de Polarion, tendríamos el proyecto de Capital, ¿de acuerdo? Lo primero que hay que hacer para poder tener una integración, como se muestra aquí, es vincular el proyecto. Si yo, por ejemplo, hago una primera interacción con el conector de Polarion, lo primero que nos va a pedir es un acceso de usuario y contraseña. Es la misma interface de Polarion embebido. No es esta la integración, pero en una primera interacción, pues se tendría, tal como se ve en pantalla, que yo accederé, pues por ejemplo, a mi último proyecto y navegaré por Polarion de la misma forma que lo haría en un navegador web. No es ese el objetivo sería, por ejemplo, vincular un proyecto de Polarion con un proyecto de Capital. Aquí, por ejemplo, tenemos la barra de avisos de cómo se van, digamos, conectando y desconectando ambas herramientas. Por ejemplo, si yo entro aquí, esto lo haría por un PM, un Project Manager, ¿no? De vincular el proyecto de Capital con el proyecto de Polarion, mediante el uso de una propiedad que se puede automatizar. En este caso, pues lo vamos a hacer de forma manual. Se va a hacer una vinculación entre proyectos. Por ejemplo, va a ser esta propiedad. ¿Esto qué es? El ID, el identificador del proyecto de Polarion. ¿Para qué? Para hacer un match entre el proyecto de Capital y el proyecto de Polarion. Si nosotros usamos ahora el conector de Polarion, nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque el software es capaz de detectar, comprobar, mejor dicho, que el ID de Polarion existe. ¿Qué pasa? Aquí se ha cometido un error aposta, pues por ejemplo, para ver que esa interacción nos daba ese resultado. Pues por ejemplo, si nosotros volvemos y editamos y lo hacemos de forma correcta, ponemos el ID correcto, vemos que sí tenemos un match entre el proyecto de Polarion y el proyecto de Capital. Si nosotros volvemos a hacer la conexión con Polarion, veremos que ahora sí nos salen los requisitos dentro del proyecto. Si usamos el filtro que nos ha comentado Gerard, pues veo obviamente el requisito de la Adaptive Cruise Control, el control de crucero adaptativo que ha preparado Gerard, y me lo ha asociado a mi persona. ¿Dónde vamos a trabajar este requisito? En un diseño de arquitectura de sistemas. ¿De acuerdo? Luego entraremos más en profundidad a lo que es el uso del requisito, pero bueno, vamos a tener un primer contacto con lo que sería este módulo de Capital que nos ha enseñado hasta ahora, porque nos hemos centrado en herramientas de flujo interactivo como Capital Logic y Capital Harness, pero bueno, es otra herramienta de la suite de Capital. Si volvemos al requisito, aquí tenemos, fijaros, aquí a nivel de plataforma vamos a ver los componentes y volvemos al requisito. Dentro del requisito nosotros podemos seguir mostrando información oculta a nivel de columnas que no nos salgan por defecto. Vamos a subir aquí un poquito más y vamos a mostrar a los componentes, que es lo que ha definido Gerard en el requisito. Y si nos fijamos, ya nos aparecen todos esos elementos, pues heladas, la cámara frontal izquierda, derecha y las dos cámaras traseras. Si nos fijamos, para el caso práctico que tenemos en la imagen, donde no solamente vamos a ver la asignación de requisitos de Polarion, sino que vamos a trabajar un poquito la arquitectura de sistemas, tenemos heladas, la cámara izquierda, central y derecha, disculpad, y la trasera izquierda y derecha. Entonces, si nos fijamos en los componentes, nos faltaría la cámara frontal izquierda, que es donde vamos a ver un poquito cómo trabajar la arquitectura de sistemas. Aquí, si nos fijamos, podemos crear ese objeto, la cámara izquierda. From left camera. Vamos a hacer que se comunique con el resto de redes de comunicaciones del vehículo mediante el uso de vías e interfaces.
¿vale? Aquí tendríamos lo que sería el objeto. Pero, digamos, no se limita la herramienta únicamente a generar objetos, sino que esto tiene trazas con diseños funcionales. Si nos fijamos aquí en función, nosotros tenemos una serie de funciones que van cumpliendo los componentes. Y a su vez, tenemos una serie de señales, podemos usar la tecla Z para hacer zoom, de comunicación entre los diferentes componentes del vehículo. ¿Esto quién lo alimenta? Este diseño de plataforma del vehículo viene alimentado de diferentes diseños funcionales. Por ejemplo, del Adaptive Cruise Control, este control de crucero adaptativo, pues todas las funciones que debe de tener el sistema. Tendré pues la función de seleccionar la velocidad, control de posición del acelerador, detectar las luces de carretera, ajustar la velocidad, que se van esas funciones intercambiando con diferentes señales. Estas funciones, ¿qué hace? Pues se asocian luego a los diferentes componentes de la arquitectura, por ejemplo la cámara frontal, fijaros que tengo varios diseños, y que incluso con el uso de referencias cruzadas, pues podemos viajar a lo que serían el resto de objetos a los que afecta. ¿Vale? Pues por ejemplo, la cámara central, mediante el uso de unas señales, alimenta la función mantener la distancia. Y todos estos diseños funcionales alimentan un diseño de arquitectura de sistemas, donde un objeto podrá absorber una o varias funciones y a su vez, dependiendo de cómo esté definida la arquitectura de redes del vehículo, la red de comunicación, pues la señal viajará de un componente a otro, dependiendo, o como hemos comentado, de cómo estén asociadas las funciones y distribuidas las redes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hemos creado un nuevo componente, que es la cámara izquierda, que obviamente debe de absorber unas funciones. Si nos venimos aquí al campo de funciones, veremos que no todas las funciones están asignadas. La detección de animales, de motocicletas, de obstáculos, de peatones, luces de carretera, luces de tráfico, luces de intermitencia, están sin asignar. Se pudiera hacer una asignación manual, como la que estoy haciendo yo ahora, esa asignación, pero por ejemplo, se puede hacer una asignación por regla, de forma que yo puedo venirme aquí y definir una restricción donde todos los objetos, todas las funciones, mejor dicho, que tengan el atributo FL formen parte de From Left Camera, es decir, que From Left Camera absorba todas las funciones que están aquí identificadas como FL. Un segundito, aquí vamos a pulir la asignación, que creo que nos faltaba un detallito. Y hacemos la asignación. Ahora todas las funciones se han asignado de FL, se han asignado a la cámara. De forma que yo he automatizado, obviamente eso aplicado a todo el contexto del vehículo, automatizaría todavía más este trabajo. Pero básicamente lo que hemos hecho es una asignación de funciones. Ahora sí que tenemos todos los objetos que nos requiere el requisito de Polarion, que son el sistema ADAS, podemos ver aquí, la cámara izquierda, central, derecha, trasera izquierda, trasera derecha. Volvemos al contexto del vehículo. ¿Y qué hago yo? Una vez yo tengo los objetos, pues yo puedo enlazarlos al requisito. Es decir, la asignación, la integración entre Capital y Polarion consiste en asignar uno o varios objetos a un requisito. Por ejemplo, fijaros que en el momento que yo he pulsado el requisito se me ha habilitado la opción de enlazar. Y yo aquí voy a enlazar, bueno, aquí yo tenía previamente hecho una parte, los componentes. En este caso voy a asociar la cámara izquierda, porque yo, pues, por ejemplo, había estado trabajando en este requisito previamente. Si no lo hubiera trabajado previamente, pues me hubieran salido esto vacío, ¿vale? Si no, pues puedo quitarlo todo para que veamos cómo estaría vinculado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aceptamos y lo que vamos a hacer es enlazar. ¿De acuerdo? Se va a crear un enlace y ya hemos enlazado el requisito de Polarion con los objetos de Capital. Y esto no queda aquí. Aquí en enlaces se nos ha creado nuestro enlace donde nosotros vemos el requisito
y a qué objetos está impactando en todo momento. ¿Vale? Esto ya desde el propio Capital, sin recurrir al requisito de Polarion. Esto ya sí que sería la pestaña de integración pura y dura. Y fijaros, detalle interesante, si yo selecciono el requisito, puedo filtrar y fijaros cómo se ven las cajitas con diferentes grados, digamos, de opacidad. Obviamente, pues bueno, el color del vehículo pues no ayuda mucho en este caso, pero se identifica claramente, ¿veis? La cámara y tal, todos los objetos que están vinculándose al requisito de Polarion mediante ese filtro. Y, por ejemplo, tenemos la opción de las trazas. Podemos trazar y aquí tendríamos enlace a todos los objetos que afecta al requisito y al mismo requisito en sí, ¿vale? Al requisito de Polarion. Como veis, pues siempre estaremos apuntando, en este caso, no obstante, al objeto enlazado al requisito ya dentro de Polarion. Fijaros, también interesante, se puede trazar directamente desde un objeto. Fijaros el objeto Hadas, botón derecho, trazamos. Y esto ya dentro de Capital nos alimenta de varias formas. Fijaros lo que hemos hablado antes de las funciones, pues todas las funciones que absorbe esa centralita del vehículo. Obviamente seguimos teniendo enlace al requisito de Polarion. Y lo más interesante, si nosotros, por ejemplo, viajamos a la función a aplicar los frenos, que se abrirá en la herramienta System Modeler, que tenemos aquí, fijaros que la traza se mantiene y esta es una de las grandes virtudes de Capital y que se alimenta todavía más con Polarion, que es que yo, incluso dentro de esta función, si yo hago una traza, que es la misma que aparece aquí, trazo al componente en donde está implementado y trazo incluso al requisito vinculado a ese componente. Pudiéramos viajar aguas arriba, aguas abajo y, por ejemplo, acabar en el requisito de Polarion, donde en este caso sí que se me va a abrir a mí lo que es el interface de Polarion a nivel web, donde yo ya trabajaré Polarion propiamente dicho. Aquí ya tendré el requisito de Polarion a nivel de test y a nivel del propio requisito, donde veis, aquí veré yo el objeto enlazado. ¿Vale? A partir de ahora, pues dejaré a mi compañero Gerard que continúe pues con el resto del flujo de la demo. Voy a guardar aquí y dejaré a Gerard que continúe. Vale, vamos a volver. Vale, yo, como os he dicho, yo podía seguir trabajando en mi apartado de requisitos, ¿vale? Como ingeniero de requisitos, puedo seguir diseñando, etcétera, etcétera, ¿vale? Construyendo toda mi documentación, ¿vale? Y en este caso, pues oye, habíamos puesto, no sé si habéis fijado, en la parte de requisitos, para Alejandro, me voy a quitar esto para que lo veáis, ¿vale? Todo el apartado de requisitos. Oye, pues yo en algunos casos había puesto fechas límite, ¿no? En este caso no he puesto las fechas de la demo. Yo me voy a los que había asignado Alejandro y voy a los que realmente me interesan, que son los que había revisado. En este caso, llega mi fecha límite, mi fecha que yo tengo que revisar pues la información que le he solicitado a Alejandro, ¿vale? Y en este caso entraría y dentro de hiperenlaces, ¿vale? Me deberían aparecer los enlaces enlazados dentro de cada componente. En este caso, oye, pues estoy viendo que el hipervínculo de los componentes enlazados no ha sido correcto. ¿Qué podría actuar aquí? Simplemente, oye, puedo coger, ¿vale? Rechazar, generar un rechazo que le llegue a Alejandro. Como habéis visto, Alejandro también tiene acceso dentro de Polarion, ¿de acuerdo? Y podría salirle, oye, un rechazo y dentro de su interfaz de Polarion le aparecerá, oye, se ha rechazado este requisito, ¿no? Y yo ponerle aquí en un comentario, oye, pues faltan o me faltan enlaces, por poner un ejemplo, ¿no? De una manera sencilla, esta sería una manera de visualizarlo. Podría ponerlo por rechazado, podría volver a rework y comunicárselo, ¿vale? En este caso, lo que vamos a hacer es, ya que estamos aprovechando la demo, para no hacer todo el workflow en extenso, le digo, oye, Alejandro, cuando puedas, ¿vale? Si me regeneras los enlaces. Ya tienes un refresh, Gerard. Puedes probar que lo he hecho en directo, ¿vale? Para agilizar el proyecto, que no estaba actualizado. Ahora sí tenemos todos los links. Perfecto, Alejandro, gracias. Esto es básicamente para que veáis el sistema. Es decir, yo podría, ahora os enseñaré la otra manera, porque aparte me he generado un test, ¿vale? Un User Acceptance Test para evaluar el modelo este. Pero bueno, habéis visto que, oye, no estaba todo correcto. Tengo dos opciones. El workflow, uno de los workflows básicos, que es rechazar y aprovechar la propia herramienta de comentarios, ¿no? Dentro del sistema
en el cual Alejandro, dentro de su entorno personal, podría ver qué ha pasado, ¿vale? Es decir, salvamos este impasse de comunicación, no tengo por qué estar constantemente llamando a la persona, no, sino que, oye, tengo Polarium internamente, tiene un sistema de comunicación, no es un tipo Teams, pero sirve para trazar todo aquello que va fallando o que necesitamos, ¿no? Tener una traza de todo. En este caso, como habéis visto, aprovechando la demo, pues le he solicitado que me lo haga en un momento, me ha generado otra vez todos los enlaces y ahora aquí vendría mi sistema de evaluación. Como veis, dentro de mi requisito tengo enlazado un test, ¿vale? Tengo enlazado un test case, de acuerdo que para crear un test case es tan sencillo, ¿vale? Como venir aquí, fijaros que en base a la configuración que yo tengo hecha, ¿de acuerdo? Para el proyecto, puedo crear o ya englobo qué es lo que tengo que ir haciendo, qué es lo único que puedo enlazar a este requisito. En este caso, le he hecho un Verifying Test Case, ¿vale? De verificación únicamente para la demo. Es tan sencillo como clicar, ¿vale? Y igual que os he enseñado a crear el requisito, en este caso sería lo mismo. O sea, las propiedades personales de cada item, en este caso el test case, con los pasos a seguir, etcétera. ¿De acuerdo? Para facilitarlo, como os digo, lo tengo preparado. Si os fijáis, ¿vale? Yo abro el test case, ¿vale? Y en este caso tengo los pasos muy sencillos, pero es de validación y, como os he dicho, como lo que voy a hacer yo es validar, ¿no? Un test de validación manual. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a validar? Pues una de las propiedades va a ser el part number. Si esto estuviese integrado, tuviésemos ya el core integrado, ¿no? Lo que sería Polarium Capital Team Center, lo que podría ser es que el part number, que sería bastante lógico, viniera dado por Team Center. Es decir, Alejandro, en su momento, podría recuperar la información del Team Center, implementarla dentro de Capital, ¿vale? Esa implementación de información dentro de Capital yo la podría leer y verificar desde Polarium. Es decir, tendría mi parte de donde se producen las piezas, toda la parte física, como es lógico, llevada desde un PLM centralizado, la parte de gestión de requisitos la llevo desde Polarium y realmente toda la tarea electrónica de electricidad se lleva desde Capital, es decir, pero tengo todo trazado, ¿vale? Y enlazado. En este caso, como os digo, y así aprovechamos y vemos la parte de testing de Polarium, uno de los módulos, ¿no? Llego aquí, donde fijaros que la estructura es muy parecida a los requisitos. Lo ideal es que siempre sea lo más cómodo posible para todos los usuarios, con lo cual todo lo que sea cómodo a la vista y que sea bastante parecido es mejor, ¿vale? En este caso es más fácil de sobrellevar, sobre todo cuando implementamos software nuevos, ¿no? Dentro de una empresa, sobre todo temas de gestión que a veces suelen ser más complicados, ¿no? En este caso veis que es muy sencillito. Un workflow para vuestro modus operandi de qué hacer, ¿no? Cómo trabajar, lo mismo que veíamos antes, los documentos donde plasmar la información, los test, etcétera, como os he enseñado. Si tuviésemos una planificación hecha, lo veríamos aquí. En este caso, para la demo, pues no lo hemos construido tal, ¿no? Y un sistema de test, ¿no? Donde yo, un report, donde voy viendo toda la información que se va a ir produciendo a medida que trabaje. ¿De acuerdo? Es un report al uso. En este caso, me he generado un test run, que como veis ya viene preparado, ¿vale? Es decir, con un único test case he generado 6 iteraciones diferentes. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar 6 componentes diferentes. ¿De acuerdo? En este caso, fijaros que las propiedades es muy sencillito, puedo definir descripciones, plataformas que bajo las cuales voy a evaluar, etcétera. Aquí aprovecho y fijaros que ya os enseño cuál es el tercer software, ¿no? La tercera aplicación que entra aquí en nuestra demo, en cuál me voy a basar yo como revisor para evaluar estas propiedades. Yo no voy a entrar dentro de Capital per se, sino que voy a utilizar la aplicación de eReporter de Capital para leer esas propiedades, ¿de acuerdo? En este caso, pues nos quedaría solo indicar, vamos a empezar el test, ¿vale? Como veis, todo es muy sencillo, es un workflow siempre muy marcado, ¿vale? Fijaos que puedo poner fechas, es decir, puedo planificarlo todo, ¿eh? Pero vamos a ir un poquito más para allá a la cuestión, ¿vale? Le damos in progress, ejecutamos la prueba y fijaros que ahora ya empezaríamos, ¿no? En este caso, le daríamos a iniciar y iríamos a propiedades, ¿no? En este caso, oye, yo aquí, recordemos que esto es una fase de testing, es decir, cuanto mejor explicado esté, mejor evaluado será el test, ¿de acuerdo? En este caso vamos a ir un poquito más rápido para no extendernos, pero recordar que si hay que evaluar varias cosas y siempre que sea un user acceptance o incluso si estamos desarrollando software, recordar que todo tiene que estar muy pautado, ¿no? Entonces, para hacerlo rápido, vamos a ver, oye, lo primero, accede al apartado de hadas, ¿vale? Desde los enlaces generados, recordemos entonces, me vengo aquí, ¿vale? Fijaros que propio Polarium ya me dice qué componente estoy, ¿vale? Entonces clico aquí, ahora accedo a esta tercera herramienta, ¿de acuerdo? En el cual, pues, esto te lo veas la primera vez, ¿no? Pues como en todos los softwares. Aquí, Gerard, me permite hacer un inciso. Como bien ha dicho Gerard, esta herramienta es web, esta herramienta no requiere que el usuario esté instalado en Capital, solo que tenga instalado Capital per se, y lo único que necesita es un acceso web al servidor de Capital y un usuario y contraseña para acceder a toda la información en lectura, que es lo que está haciendo ahora Gerard. No tiene más infraestructura.
fijaros que ahora, perdón, fijaros que va cargando lo que es todo el proyecto que teníamos en Capital, va a mostrarnos la información, ¿de acuerdo? Y fijaros que ahora, una vez cargue, yo podré validar, ¿vale? De momento ya tenemos un acceso, ¿vale? Con lo cual, la primera parte le podríamos dar incluso, ¿vale? Oye, lo hemos pasado. Recordad que esto es un test manual, o sea, es sencillito. ¿De acuerdo? Ya la siguiente parte es validar el par number, el cual lo puedo tener yo, porque recordemos que Polarium también se puede integrar con Teamcenter, es decir, yo podría leer este dato dentro de Teamcenter, con lo cual ese valor lo podría tener hecho y debería cuadrarme con la propiedad que tiene aplicado el HADAS. ¿De acuerdo? Entonces yo simplemente clicando sobre el HADAS voy a buscar la propiedad del par number, que Alejandro la tiene puesta o recuperada, si estuviese con Teamcenter, como digo, recuperar el Teamcenter, o pues la puedes poner dentro de Capital. ¿Vale? La valido, ¿de acuerdo? Le damos al OK, incluso puedo poner comentarios, ¿vale? OK o no poner nada, eso no es problema. Y pasaríamos, fijaros, guardamos como pasado y pasamos al siguiente test, front left camera. Entonces, para hacerlo un poquito más ágil, ¿vale? No ir entrando cada 2x3 dentro de los enlaces, como os digo, lo ideal sería ir entrando, pero para facilitarlo, ¿no? Pues nos vamos, oye, front left camera, me voy al front left camera, ¿de acuerdo? Y fijaros que, aquí me falta un par number. Entonces, ¿qué podría hacer yo? El acceso es correcto, lo visualizo, pero lo puedo marcar como fallido, ¿de acuerdo? Le digo, oye, falta el par number, ¿no? No hay un par number asignado. ¿De acuerdo? Falta el par number, no hay par number asignado. Incluso podría indicarle, tendrías que tener el par number X porque yo también puedo tener estos datos, ¿vale? Pero vamos a intentar, no lo pongo. Y lo marco como fallido. Y en este caso podría o pausar el test, ¿vale? O simplemente le digo, oye, fallido, guardar como fallido, ¿vale? Y seguir con el resto de testeos. ¿De acuerdo? En este caso, si queréis, ¿vale? Voy a pausarlo un segundo, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, fijaros, aprovechando esto, ¿vale? Fijaros que en el apartado de testing, aquí me voy al apartado de testeo, ¿vale? Y aprovechando la herramienta, fijaros que a medida que voy trabajando, ¿vale? Fijaros que en el momento en que yo he guardado, el test se está ejecutando, porque puedo tener 1, 20, 300 tests a ejecutar realmente. Pero fijaros que el report es inmediato. A medida que yo voy generando la información, fijaros que automáticamente ya me ha salido un test que ha sido fallido, qué test ha fallado, ¿vale? Incluso cuál ha sido el fallo. Alejandro podría desverlo desde su propia plataforma de Polarion si trabajara en Polarion. Y en el caso de no trabajar en Polarion, él, igual que hemos hecho un filtro de vistas para lo que él solo vea los requisitos que hemos revisado nosotros, también podemos aplicarle un filtro de vistas para que vea los problemas que han ido surgiendo. De este modo, obviamente con la buena praxis, ¿no? Y el modus operandi de ir viendo qué información tengo que ir trabajando, él también puede ser consciente de, oye, ha saltado un fallo en una información o en algo que él había tramitado. De ¿De hecho, si me acuerdo? permite, Gerard, comparto muy brevemente la pantalla para que ellos lo vean. Yo solo he tenido que hacer un refresh en Capital mientras tú estabas hablando y ya tengo aquí el fallo embebido dentro de mi interface de Capital y como bien comentaba Gerard, pues yo ya pudiera consultarlo en mi entorno, etcétera, pero yo dentro de mi filtro incluso tengo asociado que me aparezcan los defectos, ¿de acuerdo? Entonces yo sería incluso dentro de Capital consciente de los defectos que ha presentado en este caso el test rank y que ha fallado al no asociar el número de piezas. Obviamente, pues ya se tendría que retrabajar, se tendría básicamente, si queremos, pues, Gerard, terminar el flujo, pues yo puedo asignar el par number, ¿vale? Yo obviamente hubiera leído el defecto en Polarion y tal y como lo estaba enseñando Gerard, y voy a insertarle un par number. ¿De acuerdo? Se refresca el enlace, guardo y si Gerard procediera de nuevo a hacer el test run, el cual voy a dejar de compartir, pues ya pudiera pasarlo, porque tendrá vinculado lo que sería esa referencia. Exacto. Yo, de hecho, ahora, ¿vale? Si me vuelvo, me puedo volver directamente. Fijaros, no voy a hacer nada, únicamente voy a volver a marcar, ¿vale? No necesito Un voy a hacer un refresh. refresh aquí, perdonad, ¿vale? Que vuelva a buscar la información. Recordar que yo, mientras le he comunicado a Alejandro, yo podía seguir haciendo los test, es decir, podía seguir evaluando el resto de componentes, ¿de acuerdo? Podría haber seguido ejecutando los test. En este caso, ¿qué puedo hacer? Oye, siempre puedo volver atrás, puedo volver a ejecutar el test, ¿de acuerdo? Vamos a volver aquí a Capital, que me lo vuelva a cargar, ¿vale? Y una vez cargue, pues en este caso, ¿vale? Volvemos a la cámara.
que me interesa, que me cargue la información y ya veo que tiene el part number asignado. En este caso, pues, como os digo, esto sería el típico proceso de volver a iniciar el test o hacer una segunda vuelta, una segunda iteración de los test runs, etcétera, etcétera, pero para la demo vamos a hacerlo un poquito más rápido. Es tan sencillo como volver a probar el acceso, lógicamente, ¿vale? Ahora comprobaría, como hemos visto, el valor, le daría al OK. Fijaros que siempre tengo la referencia de que ha fallado en alguna ocasión, es decir, el error lo tengo, ¿vale? El issue lo tengo siempre marcado, siempre tengo el histórico de que algo ha sucedido, ¿vale? Pero en este caso ya lo puedo marcar como que ha pasado, ¿vale? Y lo puedo guardar como que ha pasado, ¿de acuerdo? Fijaros que ahora del fallo ya el estado ha cambiado, que los dos han sido evaluados de manera exitosa, ¿vale? El resto, como os digo, es una demo preparada, ¿vale? Vamos a aprovechar, ¿vale? Para hacerlo de manera rápida. En este caso, como os digo, es decir, podríamos ir, lo ideal sería irlo comprobando. Fijaros que todos tenemos el part number, ¿de acuerdo? Esto sería nuestro modus operandi real, ¿vale? Comprobar todas las cámaras, que todo esté correcto, pero para la demostración que quede un poquito más ágil, ¿vale? Pues sería tan sencillo como lo que se conoce el user, uno de los tipos de test, ¿no? User acceptance test, etcétera. Vamos guardando, ¿vale? ¿Y cuál sería la finalización de mi test? Como es, puedo hacerlo así o irme directamente abajo, pero intento que vaya quedando un poquito el flujo de trabajo lógico, ¿vale? Pasamos todos los tests, guardamos los tests y fijaros que, claro, una vez acabado, ¿vale? Tengo todos los tests ejecutados, perfecto. Tengo todos los tests validados. ¿Cuál sería mi siguiente fase lógica? Cerrar mi test run, ¿vale? Fijaros que sigo teniendo que han pasado todos, ¿vale? El test run ha sido pasado, sigo teniendo un error. Fijaos que aquí me sale un error que no está resuelto, ¿vale? Esto lo hemos agilizado un poquito para la demo. Lo ideal sería que a medida que se va desarrollando, que se va solucionando la problemática, ¿vale? Fijaros que el issue no es más que otro tipo de work item. Con la información que hemos hecho, donde ha fallado, este work item tiene también un flujo de trabajo. Entonces, a medida que vamos avanzando, ¿vale? Lo ideal es que esto vaya avanzando también, ¿vale? Aquí es donde vendría, cuando esto está en down, pues oye, nosotros hacemos nuestra segunda vuelta, ¿de acuerdo? En este caso, como yo soy Alejandro, etcétera, etcétera, para la demo hacerlo un poquito más ágil, hemos facilitado un poco este trámite, ¿no? Para que veáis que incluso el flujo de trabajo puede ir muy marcado, es decir, puedo ir exigiendo todos los timings y tenerlos todos trazados, ¿de acuerdo? En este caso, hemos solucionado, fijaos que en el momento en que yo pongo una resolución, soluciono el ítem, se me tacha el fallo, ¿vale? Fijaros que incluso se me queda en qué versión de histórico pasó del test case, en qué versión pasó el error, es decir, no es la actual, sino que es una posterior, ¿de acuerdo? Y en este caso, como os digo, ¿qué nos quedaría para finalizar? Pues cerrar el test case, ¿no? Nos vamos al in progress y le doy, oye, pues guárdamelo como que ha pasado el test case. En este caso, Polarion, ¿vale? Tiene una de las herramientas de Polarion, que es la parte de firma digital. En este caso, estoy exigiéndole al responsable que está validando el test case que me firme, ¿vale? En este caso, entro yo como administrador, ¿vale? Porque así cogemos los dos roles que os he comentado al principio, ¿vale? Y en este caso, dejo la firma digital, ¿vale? De el responsable de en qué momento y cuándo se ha aprobado el test case. Fijaros que salgo yo, en qué hora, en qué momento se ha pasado el test. ¿Para qué? Por si se puede volver a ejecutar la prueba, ¿de acuerdo? Si tengo la necesidad de, oye, pues se han modificado ciertas cosas, necesito reevaluar estos test, ¿vale? Pues puedo tener varios sistemas. Esto podría aplicarse ya no solo a nivel de test run, puedo aplicarlo por cada test, es decir, podría exigir firmas de cada test, ¿vale? Es decir, puedo llegar a un nivel exhaustivo, ¿vale? De solicitud de información. En este caso, ¿qué nos quedaría por último? Pues perfecto, fijaros que puedo ir desde aquí al requisito o, si no, recordar que siempre tengo los filtros de búsqueda, ¿vale? Para ir a buscar aquellos requisitos que me interese. O incluso desde las páginas de Live Report, ¿vale? Que hemos visto, puedo generarme listados. Es decir, tengo muchísimas maneras de acceder a la información. Es tan sencillo como personalizármela, ¿vale? Lo que sea más cómodo siempre para mí. En este caso, vamos a ir a la actual, ¿vale? Que es el requisito tal como está ahora, ya hemos pasado el test, ¿de acuerdo? Y en este caso me dirá, oye, la aprobación, recordemos, estamos en departamentos diferentes, es decir, no tiene la persona que ejecuta la parte de testing, no tiene por qué ser la misma persona que ejecuta o el ingeniero de requisitos que valida esto. En este caso, se le solicito una validación y fijaros que también tengo puesto, de manera de seguridad, en este caso voy a ser yo mismo, ¿vale? Pero podría ser otra persona, el responsable que, oye, te estoy validando que el requisito es funcional porque ha pasado un test run que me lo ha validado otra persona. ¿De acuerdo? Nunca olvidemos esto, es decir, podría tener ya dos personas implicadas dentro del
de la firma del requisito. En este caso, fijaros que tengo la aprobación, que podría haber sido un tercero, ¿vale? Y la parte de mi validación a nivel de requisitos. Del mismo modo, a partir de aquí, pues podríamos incorporar esto dentro de un documento, que el documento solo se pudiera validar cuando todos los requisitos de dentro de dicho documento estén aprobados, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso se implica, ¿no? O entra la parte de gestión de requisitos, ¿no? Que cubriría Polarion, es decir, infinitamente. Y siempre recordar que tengo la información disponible, de acuerdo, de aquello que siempre está evaluando. Y hasta aquí, ¿vale? Llegaría a la parte de lo que es la demostración un poquito de la integración de Capital como seguimiento, ¿no? Como interconexión entre la gestión de requisitos de Polarion con el uso y el trabajo de la información dentro de Capital. Muy bien, complementando un poco para finalizar la grabación a lo que dice Gerard, hay varias herramientas de Capital que se integran con Polarion, no nos tenemos que centrar únicamente en la parte de arquitectura de sistemas, porque tenemos integración en System Modeler, System Architect, que son las herramientas de sistemas que hemos visto, en Capital Logic, también tenemos integración con System Integrator, que es de topología, y con las herramientas Harness y Harness Modular.